Listo, ok. Bueno, una vez que ya tenemos creado el proyecto con las carpetas correspondientes, lo que vamos a entrar es al POM nuevamente para poder considerar unas nuevas dependencias. En este caso, pues ya tenemos aquí lo considerado que, por ejemplo, en este caso nosotros estamos utilizando el JDK 1.8 o el 8. Entonces, por lo tanto, en las propiedades, aquí en Maven Compile vamos a poner el 1.8 para que no se tenga ningún tipo de error o inconveniente, ya que tenga correspondencia a la versión del JDK con Maven Compiler. Entonces, esto ya depende mucho de lo que ustedes utilicen. Nosotros recomendamos que utilicen la versión JDK 8 y aquí se pueda hacer mismamente lo que estamos viendo. Entonces, eh, como se mostró en el video anterior, ya se incluyó la dependencia de Selenium. En este caso estamos utilizando la 4.7.2. Y para poder tener un poquito más de retroalimentación en cuanto a las pruebas que se están realizando, vamos a utilizar TestNG, que es un framework como JUnit u otros. Entonces, digamos, aquí vamos a utilizar, vamos a basarnos en esto para poder tener como tal una manera de poder ver si la prueba se realizó de manera correcta o no, ya que Selenium lo único que nos ayuda es eh, crear componentes que estén asociados a lo que nosotros queremos testear. Entonces, tenemos que ayudarnos de algo para poder tener algo un poco más visual. Luego tenemos que incluir el plugin de Maven Surfire para poder también tener soporte en cuanto a las pruebas de TestNG. Entonces, ¿esto dónde lo vamos a encontrar? O sea, pueden copiarlo directamente desde aquí, como están viendo acá, o si no, vamos a ir a los repositorios. Eh, los repositorios de Maven. Hay una página oficial de Maven Repository, entonces aquí podemos nosotros acceder a la página oficial y obtener aquí, pues buscar lo que nosotros requerimos. En este caso pueden poner Selenium o pueden poner TSNG o lo que se necesite. Luego para la parte del plugin de Surfire vamos a poner en el navegador eh, por ejemplo, Maven Surfire Plugin y vamos a ingresar a la primera página que se nos aparezca. Luego aquí en la parte izquierda vamos a buscar TSNG, using TSNG, y luego vamos a utilizar el segundo que sale que es para XML. Entonces aquí tenemos que también darnos cuenta que si vamos a copiar directamente de acá, podemos copiar, pegar en el ID, pero vamos a cambiar la versión, ya que aquí nos está dando una versión 3.0.0 M8 y nosotros tenemos que utilizar la 2.22.2. Bueno, una vez explicado esto, vamos a sincronizar, como ya he sincronizado para optimizar el tiempo, se van a descargar todas las dependencias a integrar en el proyecto. Una vez que esté todo esto listo, vamos a ir a la parte de la carpeta de SRC, y luego en la parte de test vamos a crear en la parte de Java un nuevo directorio o un nuevo package que se llama ORG, por ejemplo, puede poner cualquier nombre. En este caso vamos a crear una clase llamada test pages, y esto únicamente solo es para poder crear las pruebas. Aquí vamos a dar clic derecho dentro de esta clase y vamos a dar generate. Una vez generado este diálogo, vamos a poner en test y vamos a seleccionar en este caso el framework. Vamos a seleccionar TestNG y aquí vamos a utilizar aquí vamos a llamar a la que vamos a hacer el test. En este caso la página que estamos creando, test pages. Luego vamos a crear los métodos que queremos que se generen automáticamente, en este caso el before method y el after method, que van a ayudar para crear lo que va a pasar antes de la prueba y luego de la prueba. Entonces, una vez seleccionado estos dos métodos, vamos a dar OK y vamos a crear una nueva clase que se llame test y aquí vamos a tener los dos métodos correspondientes que hemos dicho anteriormente. Entonces aquí vamos a crear todas las consideraciones que vamos a tener antes de la prueba y luego después de la prueba. Y para poder tener la prueba y si lo queremos hacer manualmente, vamos a ingresar eh, una nueva anotación y vamos a ponerle test. Y aquí podemos crear un método que puede ser cualquiera y aquí vamos ya a ir comenzando a hacer las test. Pero para poder optimizar el tiempo, yo ya tengo creado acá, bueno, vamos a seleccionar todo esto. Listo, entonces aquí ya tenemos un demo que ya está creado para fines del video. Entonces en este caso nosotros vamos a explicar cómo funciona la creación de las pruebas con Selenium en una página web.
En este caso, pues, nosotros vamos a crear un objeto que se llame driver de tipo WebDriver. Para esto tenemos que ya tener, obviamente, instalada todas las dependencias que hemos dicho anteriormente. Luego, pues, en el método de before vamos a tener que utilizar las propiedades de system para poder obtener el valor del Chrome Driver. Es importante mencionar que también dentro de la carpeta SRC vamos a crear una carpeta que se llame resource, y una vez que estemos creada esa carpeta vamos a copiar el, el, el recurso del Chrome Driver de donde lo tengamos. Por ejemplo, aquí podemos dar clic, control C, y dentro del IDE vamos a copiarlo dentro de esta carpeta, y de esta manera ya tenemos el, el Chrome Driver, que sería el inicializador de las pruebas en el proyecto. Entonces, para poder copiar, aquí en el set property pide una key y un value. Entonces, por eso vamos a tener que poner el valor del key, que es WebDriver.ChromeDriver, y luego el value, que sería el donde está ubicado el recurso de ChromeDriver. Para esto vamos a dar clic derecho, vamos a dar copy. Vamos a dar clic derecho, luego vamos a dar Copy Path Reference, y aquí en esta parte el Path from Content Root, que sería la root, en este caso es ese resource y el archivo con su extensión. Luego el driver va a inicializar ¿cómo se llama? La pantalla con Chrome, porque también se puede utilizar Edge, Opera u otro que dé soporte a este a este inicializador. Luego vamos a maximizar la página con estos métodos, manage Windows y minimize. Y luego con driver.get obtenemos la URL de la página a la que vamos a hacer el testing. En este caso va a ser una página web que se creó en cursos anteriores, que tiene esta forma. Entonces, nosotros vamos a tener esta página web ya lista, se les va a facilitar. Entonces aquí vamos a obtener la URL. Para esto cabe recalcar que es importante tener ya descargado lo que sería un servidor para la ejecución de la página web localmente, o pueden ejecutarla como ustedes necesiten. En este caso va a ser localmente con un servidor llamado AppServer, en donde se va a tener también una base de datos. En esta base de datos es importante que se tenga en PHP-MyAdmin, ya que la página web está con una base de datos en SQL. Entonces, aquí tenemos la URL y ya tenemos preparado todo el proyecto para poder hacer el test. Luego vamos a crear los tests. Para eso vamos a utilizar la notación de test y un método cualquiera que le podamos nombrar. Y luego, para poder hacer los tests, tenemos que utilizar eh, algo propiamente de Selenium, que es crear un elemento web, que en este caso se llama Bright User, que creamos un objeto de tipo web element para poder de esta manera obtener los elementos o los componentes dentro de la página web, y hacer el test. Para esta ocasión, pues nosotros vamos a hacer un login para admin. Para poder nosotros localizar, porque Selenium tiene localizadores dentro de la página web, lo que vamos a hacer es irnos a la página web a la que le vamos a hacer el test. Y pues en este caso ya tengo aquí de esto, pero bueno, aquí en este caso vamos a tener la página una vez ya en el servidor, vamos a ejecutarla, vamos a tenerla así. Lo que vamos a hacer es, si queremos hacer un login, en este caso tenemos dos campos y un botón. Selenium WebDriver te da la posibilidad de que hagas las pruebas automatizadas. Entonces lo que yo hago es referenciar estos dos campos, o bueno, tres, y luego automáticamente llenarlos y dar clic para luego tener un valor, un resultado. Entonces, en este caso vamos a dar clic derecho en toda la página, o podemos situarnos en la página a la que queremos localizar, inspeccionar el elemento, y una vez que estemos dentro del elemento, pues vemos que aquí el input de este formulario tiene como name el text email. Aquí también hay varias cosas que tenemos que explicar, ya que se puede obtener o se puede localizar el objeto o el componente de varias maneras. Selenium te da, en base al objeto del Chrome Driver, buscar por un elemento, en este caso file element, byte, y podemos poner aquí por qué tipo de referencia vamos a buscar el elemento. Entonces, aquí yo he puesto name para poder obtener el valor del name. Aquí vemos name, y este es el valor que tiene este campo, text email.
y por lo tanto es aquí lo correspondiente. Entonces, digamos, si yo no quiero poner por el name, sino por el ID, le damos control espacio y aquí podemos tener algunas referencias para poder obtener el componente. Podemos obtenerlo por el ID, por el XPath o por el tag name, también por el name, que es lo que estoy utilizando, el class name, el CSS selector, el link test y el partial link text. Entonces, digamos, aquí ya depende de cada uno. Por ejemplo, en algunos casos no puede, en algún elemento no hay un name, tampoco hay un ID. Entonces, vamos a recurrir al XPath. Para esto vamos a dar clic derecho sobre el elemento y vamos a dar en copy. Una vez que damos en copy, vamos a utilizar el XPath. Entonces, damos copy XPath y ya tenemos copiada la referencia. Entonces, aquí vamos a buscar por el XPath, se pone el método y vamos a poner lo que copiamos. En este caso el XPath va a ser ese elemento. Sin embargo, lo más recomendable es que sea por el name. Entonces yo cambio aquí esta parte y tenemos por el name. De esa manera podemos referenciar o localizar los elementos que vamos a hacer el test. Luego, una vez que ya hemos localizado el elemento, vamos a utilizar nuevamente el objeto de web element que va a ser de tipo writeUser y vamos a enviar por el método sendKeys el valor que queremos que se escriba dentro de ese campo de texto. Entonces vamos a mandar un correo que en este caso será este de aquí. Eso se va a escribir automáticamente en el formulario, en el campo de username. Y luego vamos a hacer lo mismo para la contraseña y luego para hacer la parte del botón, para que se dé clic automáticamente, nuevamente vamos a localizar el botón y con el objeto simplemente vamos a poner punto y utilizar el elemento, el método clip para que se dé clic automáticamente. Luego, una vez que ya hemos pasado, se supone que exitosamente el login, vamos a tener una nueva página. En esta nueva página vamos a tener que localizar un nuevo elemento para de esta manera poder identificar si es que se ha hecho un login exitoso o un login no exitoso. Entonces, para esto, pues en este caso yo sí he utilizado un XPath porque el elemento que he utilizado como referencia no está con un name. Entonces he utilizado el XPath, que va a ser un mensaje, una alerta que va a tener un mensaje de que has iniciado inició exitosamente. Entonces aquí he puesto ese auto, o sea, un mensaje por consola para obtener el valor que estamos obteniendo del método. Y luego con ayuda de TSNG, que tiene un método va a ser equals, vamos a obtener este método y vamos a tener dos partes. El valor obtenido de la prueba y el valor que nosotros estamos esperando. Como yo quiero un mensaje, estamos esperando un mensaje, un stream, vamos a obtener el valor que se está localizando en esa página con el getText. Entonces vamos a utilizar el método, el objeto y vamos a utilizar el método getText para obtener el valor en string. Y ese va a ser el valor obtenido por la prueba, ya que aquí estamos localizando y si es que se obtiene ese valor, pues se va a reflejar el valor del stream. Y luego lo que vamos a esperar, que en este caso lo he puesto directo, es inicio de sesión y es el mensaje que vamos a comparar. Entonces, acá se hace lo mismo, pero con un login de cliente y acá un login error, que sería un login con error. Entonces, por ejemplo, lo que vamos a hacer para que se ejecute la prueba, algo que se me está olvidando es el after method, que es el método que se va a ejecutar luego de que ya se ha acabado la prueba. Este método, pues, normalmente se utiliza para quitar la pantalla de WebDriver o de Chrome Driver. Entonces, yo pongo el objeto y pongo el método quit para que se cierre automáticamente. Entonces, para que no pase eso, lo que es hecho comentarlo para que no, para que se pueda ver mejor. Entonces, aquí vamos a dar clic derecho sobre el test pages test y vamos a dar run test pages test. Esperamos que se ejecute todo. Si queremos ver la ejecución, nos vamos a Build y aquí vemos cómo se está construyendo automáticamente todo. Y acá en Run. Sin embargo, vamos a esperar a que se ejecute automáticamente todo. Una vez que ya todo se ha configurado, vemos que acá está la parte de TestNG's Test, donde se van a ir viendo las pruebas que se van ejecutando y acá vamos viendo lo que se va ejecutando también. Aquí vemos que ya el Cron Driver ha iniciado exitosamente y las pruebas aquí ya se están comenzando a ejecutar. Entonces vemos que aquí se ejecuta, se pone todo automáticamente, luego se inicia otra prueba, que sería otra pero con el cliente, y luego otra con el usuario pero incorrecto. Entonces aquí vemos que se ha hecho incorrecto el login. Vemos que han pasado las tres pruebas, sin embargo podemos hacer las que fallen
vemos que aquí he estado todo lo que se ha ejecutado por prueba. Entonces aquí tengo el valor, eh, tengo el reporte de TSNG y el reporte de las pruebas de Selenium. Cuando tenemos aquí un código 1, la prueba ha fallado, y si es 0, pues la prueba ha pasado exitosamente. Este es el reporte de Selenium y este es el reporte de TSNG. Entonces, para poder ver cómo se puede observar si es que ha fallado una prueba, lo que podemos hacer es hacer que falle el login. En este caso podemos hacer que aquí, en vez de que espere a iniciado sesión, digamos, diga no has iniciado sesión y ejecutamos nuevamente. Entonces se supone que no debe marcarse en rojo, sino como una advertencia que no ha pasado la prueba. Entonces el valor esperado no es igual al valor que se obtuvo. Esperamos nuevamente que se ejecute todo. Vemos que se inicializan las pruebas para TestNG. Luego vamos a empezar con el Chrome Driver y el Selenium Test. Vemos que se ha inicializado. Nuevamente vemos cómo se pone todo automáticamente, se inicia sesión, inicia la otra prueba que tenemos, se escribe todo, inicia sesión como un cliente y luego se ejecuta la prueba del error. Y no sé, mis credenciales no son correctas. Listo, entonces como vemos aquí en el login del cliente, como hemos puesto adrede mal el valor esperado, vemos que no se ha ejecutado exitosamente. Es una prueba que no pasó. Entonces, si damos doble clic, podemos ver que aquí Selenium nos da el valor que nosotros estamos esperando y el valor que en realidad se obtuvo. Y si queremos utilizar algo un poquito más visual, damos clic en Click to See Difference y vamos a ver la comparación entre los errores. Y aquí vemos el valor esperado y el valor actual que nos dio o que nos obtuvo. Es iniciado en sesión sin la no, y sin el no. Entonces, estas serían las pruebas con Selenium. Obviamente podemos testear botones, formularios, entre otras cosas, pero para que se vea el funcionamiento eh, de cómo es que trabaja Selenium, hemos utilizado estos métodos. Eso es lo importante de este código y básicamente eso es todo. Muchas gracias.